¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Dani y esto es 22 Arcanos. En el video de hoy me gustaría hablarles del tiempo en el tarot, cómo ver el tiempo en el tarot. Eh, la verdad es que es un tema un poquito especial porque justo no hay una carta en sí que nos esté hablando de el tiempo, ¿no? De cuándo va a pasar algo. La verdad, yo soy un poco partidario de que no marcar un tiempo específico de esto va a pasar tal día o esto va a pasar tal semana, porque he aprendido que, bueno, existe un libre albedrío y por lo tanto pueden cambiar muchísimas cosas. Pero sí que más o menos podríamos ver o con algunas cartas se podría ver si eso que estamos deseando va a pasar en un margen, digamos, de tiempo. A mí no me gusta ir más allá de los 3 meses, pero en este video vamos a aprender, les voy a enseñar algunos métodos que podrían servir para ver el tiempo en el tarot. Está claro que siempre debe ser después de una afirmación de que eso sí va a pasar y a partir de ahí preguntar. Pero les voy a dar algunos tips que les pueden servir a la hora de ver el tiempo si consideran que ustedes quieren saber un poquito más a fondo cuándo va a pasar algo. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Bueno, pues vamos a iniciar con con el video, con estos tips o consejos a la hora de ver el tiempo en el tarot. Lo que sí me gustaría puntualizar antes de empezar sería que realmente ver el tiempo en el tarot es algo un poco relativo, es como complicado poder realmente determinar que esto va a pasar en este momento, en este mes, o en este día, o en este año, o en esta semana, que podemos trabajarlo, que hay algunos métodos, yo diría más que se pueden acercar, pero que realmente el poder decir algo en concreto lo veo un poco complicado, difícil. Eh, Porque, por un lado, no existe una carta que nos hable de tiempo, aunque sí hay algunas que nos pueden estar hablando de meses o de años, o nos pueden estar hablando de que, bueno, cartas rápidas o lentas, que lo vamos a ir viendo ahora en el transcurso de este video, que nos pueden acercar más o menos en cuánto puede llegar eso que estamos esperando, pero determinar así como ciertamente algo es algo como complicado. También yo tengo una forma, o pienso realmente que como existe un libre albedrío, el tarot lo que va a hacer es indicarte esos posibles caminos, posibles alternativas, o hacia dónde va la energía. Y por lo tanto, ver qué debo de trabajar, qué debo de potenciar o qué debo de evitar para que eso que yo estoy deseando o ese cambio que yo estoy queriendo se llegue a producir. Entonces, yo me decanto más siempre en esa línea, en una línea mucho más evolutiva, más terapéutica, donde la persona tenga que trabajar y no repetir a lo mejor patrones o cosas que ya se están, que ya vienen de tiempo atrás, y por lo tanto eso es lo que va a ayudar a que eso se consiga. ¿Cómo se va a conseguir?
¿Cuánto va a tardar? Pues bueno, eso va a depender mucho de la persona, de cómo trabaje, de cuántas ganas le eche, de si realmente hace el cambio o no hace el cambio, ¿no? Yo me decanto más por eso, por esa forma de trabajar. Aunque sí les voy a indicar algunos métodos que yo he aprendido, que he visto, que he leído, que puedan, que a lo mejor les puede servir a ustedes a la hora de poder buscar el tiempo en el tarot. Esto ya va a ser cosa de cada uno y de cada una, si lo quieren ver de esa forma, de alguno de los tips o de la forma en que yo lo trabajo. Al final del vídeo les enseñaré la forma en la que yo lo hago, ¿sí? Así que vamos al primer método a la hora de poder ver el tiempo en el tarot. El primer método sería meter el tiempo en la pregunta, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos a un consultante que, digamos, no sé, Juan acaba de venir a consultarte y nos pregunta que si le van a dar el ascenso que ha pedido. Entonces, él quiere saber si se lo van a dar y en cuánto tiempo. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es meter ese tiempo en la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, hacemos una tirada de sí o no para saber si sí se lo van a dar y si sí va a llegar en ese tiempo que él determina. Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a preguntar una tirada de sí o no de a Juan le van a dar su ascenso en menos de 3 meses o le otorgarán a Juan en 3 meses su ascenso de trabajo, tirada de sí o no. Derechas es un sí, invertidas es un no. Sabemos que son 5 cartas. Bueno, en este caso, bueno, diríamos que sí, que en 3 meses, Juan, en un periodo de 3 meses, puede obtener ese ascenso de trabajo. Vemos 1 al derecho, 2 al derecho, 3 al derecho, 4 al derecho. La del medio sabemos que vale 2 puntos. Tenemos 2, 3, 4, serían 5 y 1. Por lo tanto, aquí estaríamos viendo que a Juan sí le van a dar ese ascenso de trabajo y sí lo va a obtener en esos 3 meses. La verdad, también hay que agarrar estas cosas con un poquito de entre pinzas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces puede ser un poquito relativo. Sabemos que está ese libre albedrío, que la persona tiene que trabajar, pero bueno, podríamos darle como ese margen de, bueno, pues sí, en esos 3 meses puede que sí se te va a dar ese ascenso y bueno, puede llegar en un margen de 3 meses, más o menos, se puede mover por ahí, ¿no? Siempre hay que puntualizar un poquito porque todo esto hay que agarrarlo, como digo, de una forma especial, ¿no? Este sería como el primer método. Vamos al segundo método. Bueno, el segundo método sería ver qué cartas nos están hablando de estaciones del año. Y ahí al sacar una de esas cartas, podríamos determinar qué época del año es lo que es donde va a suceder eso que queremos. Las cartas serían la carta del sol, que nos estaría hablando del verano, la carta de la estrella, que nos estaría hablando de la primavera, la carta de la luna y el ermitaño nos estaría hablando del otoño, y la carta de la muerte, que nos estaría hablando del invierno. A mí me gusta poner, esto es algo mío, personal,
en la primavera poner también a la emperatriz, ¿no? Ese momento donde todo, esos árboles están en auge, toda hay abundancia, todas las flores están en su esplendor. Yo lo veo también con la emperatriz. Entonces, el verano, repito, sería el sol, la estrella, y en mi caso también pondría a la emperatriz como la primavera, y la luna o el ermitaño como el otoño, y la carta de la muerte, el invierno. Entonces, agarraría estas, ¿sí? Y a la hora de preguntar, lo que haría sería pues barajar estas cartas y preguntar en qué época del año va a llegar el amor a mi vida, por ejemplo, o me van a dar ese puesto que deseo, o voy a encontrar trabajo. Y entonces, bueno, sacaría una carta, en este caso vamos a decir esta, y saca el, la muerte, que nos habla del invierno. Por lo tanto, si ahora estamos en primavera, hasta el invierno de este año no vamos a obtener aquello que deseamos. Ya sería los meses de diciembre, enero, febrero, estaríamos hablando de cuándo yo voy a obtener esto que deseo, ¿no? Ese sería otro de los métodos que podríamos estar utilizando para obtener ese tiempo en el tarot. Bueno, en este método número 3, lo que vamos a ver es determinar con los arcanos menores y después con los arcanos mayores, ver en cuántas, primero, en si eso que yo deseo va a llegar en años, en meses, en semanas o en días. Y para eso lo tengo que ver, cada uno de los palos me va a indicar qué nos está diciendo, si años, meses, semanas o días. En este caso, los oros, el palo de oros nos va a estar, que sabemos que es el elemento tierra, se refiere al elemento tierra, nos estaría hablando de años, ¿sí? Este elemento de tierra, eso que vamos a cosechar en esa tierra, hay que arar la tierra, hay que sembrar, esa semilla tiene que germinar, y eso que tiene que germinar va a ir creciendo, transformándose en una planta. Eso va a tardar. Eso tarda un año, o puede tardar más de un año, dependiendo de lo que estemos sembrando. Por lo tanto, esta nos va a estar hablando de años. Las copas y los bastos nos van a estar hablando de meses o semanas, y el elemento aire, el elemento las espadas, nos va a estar hablando de semanas o días. Entonces, lo primero que yo haría en este método es saber si eso que yo voy a recibir viene en semanas o días o años o meses. Barajamos las cartas. ¿Cuándo, en qué periodo va a llegar, digamos, el amor a mi vida? Ponemos las cartas, elegimos una y sale el palo de bastos. Sabemos que los bastos nos dice que va a ser en semanas o meses, pero yo tengo que ver si son semanas o son meses. Por lo tanto, lo que haría es agarrar una baraja, en este caso que tendría dos, y me pondría a barajar y haría una pregunta de sí o no. Y preguntaría, ¿esto que voy a recibir
va a ser en meses, porque este nos habla de semanas y meses. Yo tengo que saber de cuál de las dos nos está hablando. Entonces hago una tirada de sí o no para determinar si va a ser en meses o en semanas. Primero pregunto por los meses, hago la tirada de sí o no y veo qué me está diciendo. Imaginemos que nos dice que sí, que va a ser en meses. Entonces yo ya sé que lo que voy a recibir, que ese amor va a llegar en meses, pero tengo que saber en cuántos meses. Por lo tanto, yo lo que hago es agarrar las cartas del 1 al 12, 12 meses que tiene un año, de los arcanos mayores. En este caso, agarro las cartas de los arcanos mayores, de la 1 a la 12, y pregunto, ¿en cuántos meses llega ese amor a mi vida? Imaginemos que esta salió el oros. El oros nos habla de un año o más. Entonces ahí no haría falta, yo por lo menos no tiraría eh, para saber en cuántos años, porque sé que hasta dentro de un año mínimo no va a llegar. Entonces tengo un año para trabajar, un año para hacer, un año para cambiar cosas, para que ese amor llegue lo antes posible, mínimo un año. Si no trabajo y no hago nada en ese año, sé que va a ser más, perdón, va a ser más de un año. Pero vamos a ver que son, viene en esta carta en meses, por lo tanto necesito saber en cuántos meses. Barajo, pregunto en cuántos meses llega, mírola y elijo una carta. En este me sale la suma, que es la número 2. Entonces, lo que estaría diciendo es que ese amor a mi vida va a llegar en 2 meses. ¿Sí? Que sale la carta de espadas, que nos está hablando de meses, de semanas o días. Haría una pregunta de sí o no para saber lo mismo si son días o son semanas. Y aquí el conflicto o el problema llegaría en cuando son días. Porque dependiendo de lo que hayamos preguntado, sería ilógico que salieran días. No sé. Quiero saber si voy a sacarme mi carrera, ¿no? O en cuánto tiempo conseguiré sacarme mi carrera. Sabemos que una carrera mínimo pueden ser 4 años. Claro, si aquí me dicen que sí va a ser en días y yo tiro las cartas y me dicen días, bueno, pues sería ilógico, ¿no? Que en días yo vaya a sacar una carrera. Por lo tanto, cuando sale esta carta, yo no, a veces no va a hacer falta si yo tiro una tirada de sí o no para saber si me está hablando de días o meses o semanas, perdón. Lo mismo sería cuánto tiempo voy a tardar en sacarme una carrera. Si salen semanas, sería un poco ilógico el que en semanas sacaras una carrera, en el caso de que saliera esta carta. Por eso a veces este método tiene su pro y tiene su contra. Podríamos estar viendo, ¿no? Claro, si me salen semanas o días para algo así o para cuándo me van a dar un ascenso, en ese caso sí, ¿ok? Imaginemos que estamos preguntando por un ascenso de trabajo y salen que van a ser días. Si van a ser días, no haría falta que tiráramos los arcanos mayores del 1 al 12 para ver en cuántos días. Deberíamos de sacar, a lo mejor, no hay un arcano número 30 y 31. Entonces, simplemente lo que diríamos que sí vas a recibir ese puesto de trabajo en los próximos días.
¿sí? Si en la tirada de sí o no nos han dicho que sí, que va a ser en días. Entonces, va a ser en esta semana, en estos días. No haría falta, ¿no?, hacer esa tirada. Sería lógico. Si ya sale semanas, entonces ya determinar cuántas semanas. Ahí podríamos elegir las cartas del 1 al 4 de los arcanos mayores para determinar en cuántas semanas. Sí, porque como no son meses, nos ha salido que no son meses, sino días o semanas, va a ser en esas 4 semanas del mes. Entonces ahí determinaríamos cuál de esas 4 semanas. Si en la primera semana, en la segunda, en la tercera o en la cuarta. ¿Sí? Entonces, este sería este tercer método que también, bueno, yo no es un método que utilice, la verdad. No suelo hacer tiradas de tiempo porque creo que es más el trabajo que hace la persona. Pero bueno, ahí esta la pueden amoldar y buscar también cómo lo harían o dejarían de hacerlo o qué añadirían a este método para que pudieran sacar esos meses, días, años o semanas. Bueno, en el método número 4, aquí lo que podríamos estar viendo serían las cartas rápidas y las cartas lentas. Saber si eso que va a pasar de una forma rápida, va a llegar en días, semanas, en los primeros meses. Yo las rápidas las podría ver máximo a 3 meses. Eh, y las lentas mucho más allá de tres meses. Eh, las cartas rápidas que podríamos ver en los arcanos mayores serían la rueda, ¿sí? Es algo que no para, que sigue circulando, que va dando vueltas. Estaríamos hablando del el carro, que está en movimiento, ¿sí? Donde incluso ahí la rapidez la determinaríamos nosotros de qué rápido le damos a ese carro, a esas riendas, para que esas esfinges caminen. Eh, Otra de las cartas rápidas sería la carta de la torre, es algo que llega de una forma inesperada, de una forma repentina, de una forma rápida, ¿sí? Como llega un rayo. Podríamos también añadir a lo mejor la carta del mago, es algo que nos está diciendo que sí, que eso que pensamos se va a materializar pronto, que se va a materializar ya pronto, ¿sí? O incluso el loco. El loco, ¿por qué? Porque el loco siempre está en movimiento, siempre está caminando, siempre está haciendo. Entonces, nos estarían hablando de esas cartas rápidas en los arcanos mayores. Ahí también es cuestión de ver qué cartas a ustedes también les llama y decir, bueno, a mí esta también la puedo ver como una carta rápida o también la puedo ver como una carta lenta, o ¿sí? Ahí también es un poco el gusto o la forma de cómo ven ustedes esos arcanos. Después podríamos ver en los arcanos menores, bueno, el 8 de bastos nos habla de una carta también rápida, ¿no? De que todo llega muy rápido, todo llega de una forma acelerada. Los caballos, que son movimiento, caballo de bastos, sobre todo el caballo de espadas, pues nos habla de rapidez, de que todo llega rápido, corriendo, de ir a por ellos rápido, corriendo, ¿no? Serían algunas también de las cartas de los arcanos menores que nos hablarían de movimiento o de rapidez. Hay más, podemos ver más, pero también para no ir sacando todas, ahí como digo, es ver qué cartas a ustedes les invitan a pensar que son cartas rápidas o cartas lentas. Entonces, a la hora de preguntar por tiempo, sacar
juntar esas cartas rápidas que piensan ustedes y las cartas lentas, barajar y sacar una carta y ver que si está hablando de rapidez o de que aquello va a ser lento, ¿sí? ¿Qué cartas? Bueno, las cartas que nos podrían estar hablando de lentitud en los arcanos mayores. Bueno, la más lenta que hay, el colgado, todo está parado, todo está en stand-by, nada se mueve, hay un estancamiento. La suma que nos avisa de parar, de observar, de ver, ¿sí? Antes de seguir, que sea a través de nuestra intuición. A mí la luna también me habla de una carta lenta. Estamos en ese momento, en esa oscuridad donde nos quedamos fijos, embobados o embobadas en ese esplendor, en ese problema, en esas palabras bonitas que nos han dicho, en que todo ese contrato que nos han prometido, pero no estamos viendo la parte oscura, ¿no? Esa parte oscura de la luna. Entonces nos quedamos como en eso ahí embobados, sin movernos o sin accionar, sin hacer. Entonces, para mí también sería una carta lenta. El 4 y el 5, el Papa y el Emperador, están en una posición cómoda, en una posición estable, en una posición donde, bueno, no hay que moverse en ese caso, digamos, ese respaldar que tienen de todo parado, sí, lo vemos con una tranquilidad. Y el ermitaño, donde nos habla de que todo está esta no está parada del todo, porque el ermitaño no está parado, el ermitaño camina, aunque sea poquito a poco, pero sí que todo está como congelado, como detenido, como parado, como que hay una lentitud. Entonces, ahí nos va a estar hablando de que lo que queremos va a tardar en llegar. ¿Sí? En los arcanos menores, a lo mejor en la parte ya de estar parado puede haber muchas más. Sí, tendríamos el 4 de espadas, donde todo está detenido, hay que parar, darnos un respiro, ¿sí? Descansar un poco para poder solucionar esos problemas. Tenemos el 4 de copas, ahí vemos a ese personaje que no quiere moverse, que no quiere hacer nada, que no quiere accionar porque no tiene aquello que está deseando, por mucho que se lo estén dando. Por lo tanto, también estamos viendo ahí un parón. El 2 de espadas también podríamos decir que es una carta lenta, es alguien que está ahí detenido, parado, sin hacer nada, sin tomar decisiones. El caballo de oros, donde nos habla de una estabilidad. El 4 de oros también nos está hablando de estar ahí quietos, estables, ¿sí? Donde hay estabilidad, esos números 4 nos va a hablar de que todo está estable, todo está quieto, todo está sin movimiento. Ese 7 de oros, donde estamos esperando a que algo llegue, ¿sí? A que lleguen esos frutos, y sabemos que eso que hemos sembrado necesita madurar, necesita crecer y por lo tanto va a tardar en llegar. El 10 también nos podría estar de que esa persona está quieta, inmóvil, no se mueve, ¿ok? El 8 también nos está hablando de alguien que está quieto, inmóvil, que no puede moverse, que no puede hacer nada, causado por él mismo o ella misma, pero sí que todo está parado, que va a tardar, ¿no? Por lo tanto, sería también otras de las cartas lentas. Hay más cartas que pueden ser lentas. Sí, el 5 de oros, ¿sí? Donde hay pérdidas, donde esas personas están caminando encima de la nieve con muletas, cojeando, con los pies vendados, por lo tanto va a tardar, ¿no? Hay un retardo ahí a la hora de poder llegar a ese lugar. Pues que habrían más, por ejemplo, el 5 también nos podría estar hablando de alguien que no se mueve porque está solo viendo lo que ha perdido
y no lo que ha obtenido o lo que gana. El 9 de espadas también nos puede estar hablando de algo que no avanza, que tarda mucho porque no paramos de darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y por lo tanto no tomamos una decisión para movernos. O incluso el 2 de bastos. El 2 de bastos, eh, bueno, a lo mejor el 2 de bastos no es algo que vaya a tardar, va a depender de la toma de decisión. Va a depender de cuánto pensemos en aquello que queremos y en cuánto tardemos en planificar todo aquello. Por lo tanto, también aquí, bueno, podríamos determinar que no es algo rápido, que llega ya, eh, y podríamos a lo mejor meternos en esas cartas lentas, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poquito digamos, el otro método de poder. Bueno, este sería la otra forma de ver este, de ver este método, este cuarto método. Ver esas cartas lentas o rápidas. Una de dos lo podemos ver cuando hacemos la tirada, así en el apartado de futuro, o cómo, hacia dónde va la energía, o qué es lo que va a pasar, o la resolución de ese conflicto en esa tirada, nos saliera alguna de estas cartas, rápida o lenta, pues podríamos determinar si va a ser algo que llega rápido o llega lento. Ya a la hora de ver en cuánto tiempo, bueno, ahí también entraría un poquito la intuición, ¿no? Dejarnos llevar un poquito por la intuición, por lo que estamos viendo en la tirada, por lo que se está viendo en general, y determinar si esa persona tiene que trabajar mucho, pues a lo mejor es algo que si sale una carta lenta, pues que a lo mejor se puede ir a muy largo, o siendo lenta, pues sí puede ser a lo mejor en 4 o 5 meses, no sé. Yo ahora realmente no hago esa forma, entonces ahí es buscar cómo poder hacerlo y ver cuál es la mejor forma, ¿no? Vamos al siguiente método, al método número 5. Bueno, este método no es un método que yo no lo he probado varias veces, pero no así en consulta. O sea, lo he practicado conmigo mismo cuando he querido saber algo. La verdad es que, bueno, sí funciona y tengo que decir que es un método que yo aprendí y vi en uno de los videos en el canal de Aprendiendo Tarot. Es un canal que yo les recomiendo muchísimo. Y bueno, buscando alguna tirada de tiempo para aprender alguna cosita más, pues lo vi en este canal. Y la verdad a mí me ha servido, aunque lo he hecho más personal, no lo suelo hacer con consultantes, ¿sí? En este canal lo que nos hablan es de hacer, en primer lugar, de toda la baraja, buscar como un denominador, una carta que digamos que sería como el comodín, digamos la suma, ¿sí? Ponerla en algún lugar de la baraja
barajar y preguntar en cuánto tiempo voy a recibir el préstamo que he pedido, en cuánto tiempo me lo van a conceder, cuánto voy a esperar, cuánto tengo que esperar en que me concedan el préstamo que he pedido. Y lo que hay que hacer es ir haciendo montoncitos de 21 cartas. Serían en total 4 montones. El primer montón nos estaría hablando de 3 meses, hasta 3 meses, perdón. El segundo montón nos estaría hablando de 3 a 6 meses. El tercer montón de 6 a 9 meses y el último montón de 9 a 1 año. ¿Cómo vamos a determinar cuál de ellos es el que nos dice el periodo? Pues viendo en qué montón es el que sale la suma sacerdotisa. Por ejemplo, hemos barajado y vamos a ver en qué montón sale. Contamos 21 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Bueno, vemos que en este primer montón, que sería de aquí a 3 meses, no sale esa suma, por lo tanto, no salía en estos 3 meses. Vamos al segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. En este segundo montoncito tampoco ha salido, por lo tanto tampoco salía de 3 a 6 meses. Seguimos. 1, 2, 3, aquí está. ¿Vale? Aquí salió la suma sacerdotisa, por lo tanto, le estaríamos diciendo que ese préstamo será concedido entre 6 y 9 meses. ¿Sí? De aquí a 6 meses, máximo 9 meses, tendríamos ese préstamo establecido. ¿Ok? Ese sería otro de los métodos. Hay que decir que, como he dicho, en todos estos métodos, antes, quitando el método de meter el tiempo en la pregunta, en todos los demás, antes de ver el tiempo, tendríamos que hacer primero una tirada, por ejemplo, de sí o no, donde nos dijeran que sí vamos a encontrar ese amor, que sí vamos a recibir ese préstamo, que sí va a llegar ese ascenso. Una vez tengamos la confirmación de que sí va a pasar, después haríamos estos métodos. Entonces, este sería el método, número 5. Y por último, bueno, explicarles cómo lo hago yo. Yo siempre lo hago, como digo, a la hora de trabajar, que la persona tenga que trabajar, y dependiendo de lo que tenga que hacer, dependiendo de el desempeño, las ganas que tenga de cambiar una situación, pues aquello que quiere conseguir llegará antes o tardará más. Por ejemplo, en una tirada de 3 cartas, yo vería primero el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? El, lo que va a importar es que es el aquí y el ahora. ¿Sí? Esta persona ahora mismo, eh, con estas 3 que sacaron así, estaríamos hablando que está en un momento de pensar muy bien qué es lo que quiere en su vida, eh, para que aquello que siempre ha deseado, en el amor, por ejemplo, se materialice. Sí, pero lo tiene que hacer de una forma muy concisa, de realmente pensar bien lo que quieres. ¿Por qué está ahora en este momento de tener que hacerlo de una forma más clara? Porque viene de esto. Esto que está pasando es causado por esto. Por lo tanto, antes era una persona que no tomaba decisiones, era una persona que iba por la vida
sin preocupaciones, de una forma soñando de ahora estoy aquí, ahora estoy allá, de no le importaba nada, no se ligaba a nada. Por lo tanto, no tenía tampoco, a lo mejor, algo en concreto que quisiera, sino que, bueno, voy viendo a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que sucede y a través de ahí, pues ya veo lo que voy a hacer, ¿no? Vivir más en el día a día. Pero eso le ha traído en que a lo mejor no consiga ese amor que desea, porque tampoco es que tuviera claro cómo, ¿no? Es algo que dice, bueno, pues lo que me llegue, me llegó y disfruto en ese momento con esta relación y ya veré lo que haga, no miro a futuro. Pero ahora está en una posición donde realmente sí tiene que decidir qué hacer, qué clase de relación quiere, porque si no, cualquier relación a futuro que esté tomando o que esté iniciando se va a romper, no va a ir a ningún lugar, ¿sí? Por lo tanto, ¿voy a encontrar ese amor? Pues sí, lo vas a encontrar, porque esta carta nos está hablando de que es un sí, sí, pero para ello vas a tener que pensar muy bien lo que quieres, utilizar esos elementos, esas enseñanzas que has tenido en el pasado que no te han servido, para que cuando llegue ese futuro las cosas no se rompan. Incluso nos está hablando de que hay un cambio de estructura que va a tener que hacer. O sea, no solo va a tener que pensar muy bien las cosas, sino que va a tener que cambiar su forma de hacerlas que antes no funcionaron. Por lo tanto, ¿cuándo va a llegar ese amor? Cuando piense muy claramente lo que quiere, cambie su estructura, cambie su forma de hacer las cosas y ese amor llegará a su vida. ¿En qué momento? Pues dependiendo de las ganas que esa persona, con qué ganas lo haga, con qué ganas trabaje, cuánto empeño le eche a hacer ese cambio. Porque está claro que si el cambio no lo hace y no piensa claramente aquello que quiere, no se va a materializar y por lo tanto otra vez esas relaciones van a volver a romperse y a no ser como realmente quiere. Por lo tanto, ahí el tiempo lo estaríamos viendo dependiendo del trabajo y la evolución que haga esa persona. Así es como yo veo el tiempo en el tarot. Siento que siempre es mejor que nosotros tengamos las herramientas para que eso que queramos llegue a nuestra vida de una forma rápida o lenta. Va a depender de qué trabajo hagamos, de qué empeño hagamos, de cuántas ganas le echemos, porque si hay que estar dependiendo de el exterior, realmente eso puede que nunca llegue. Y entonces siento que la herramienta más válida es que siempre seamos nosotros y nosotras las que le demos ese tiempo, porque en verdad el tiempo no existe. No existe el pasado, no existe el futuro, solo existe siempre el presente. Por lo tanto, quiere decir que yo siempre voy a tener las herramientas para que eso que deseo llegue a mi vida. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy, el video de ver cómo ver el tiempo con las cartas del tarot. Como les he dicho, es algo relativo. Hay que ver un poquito cuál de estos sistemas son los que les gustan o con que más se pueden identificar y utilizar pues a lo mejor alguno de ellos. Yo realmente no utilizo el tiempo en el tarot, sino que más bien me enfoco hacia dónde va esa energía y qué podemos trabajar o qué deberíamos de hacer para cambiar a lo mejor ese destino que nos está marcando, ¿no? Esas posibles alternativas o caminos que nos está marcando la tirada y ver cómo poder hacer de que eso llegue un poquito antes o se resuelva antes o llegue esa mejoría antes, etc., ¿no? Por eso, por lo que les decía, porque para mí el libre albedrío es muy importante y a veces decirle a una persona, bueno, pues en 6 meses vas a encontrar el amor de tu vida, esa persona realmente puede que en todo ese tiempo, hasta que no llegue ese sexto mes, no va a hacer nada por buscar a esa persona, no va a moverse, no va a trabajar en sí,
no va a mirar qué cosas tiene que cambiar o qué cosas no tiene que hacer, cuáles tiene que fortalecer para que que ese amor llegue lo antes posible. Sino, bueno, como ya me dijo el tarot que en 6 meses lo voy a encontrar, pues ya en 6 meses ya haré, ¿no? Entonces, puede que lleguen esos 6 meses y al no haber trabajado, al ver no haber hecho nada, ese amor no llegue tampoco en esos 6 meses. Por lo tanto, siento que es un poquito difícil poder determinar claramente el tiempo en el tarot. Pero bueno, espero que este vídeo les haya ayudado o aclarado algunas cositas. Si es así, pues me gustaría ahí ver sus comentarios en la caja de comentarios, poder ver sus opiniones y poder leerlas. Y bueno, si eres la primera vez que llegas a este canal, te pido por favor que te suscribas, es gratuito. eh, y esto hace que este canal crezca y yo pueda llegar a más gente. Si ya estás suscrito, darle like, también es gratis, a la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos que vaya subiendo al canal. Y nada, darles las gracias como siempre. Todo esto y este crecimiento es gracias siempre a vosotros. Y nada, les espero en nuevos vídeos. Yo soy Dani y esto es 22 Arcanos.